Aquel año, como en los anteriores, Joaquín viajó con sus vecinos desde Nazaret a Jerusalén con el fin de participar en la fiesta de la dedicación del templo, en la que tradicionalmente todos los israelitas llevaban sus primicias al Señor, y cuando Joaquín se adelantó para entregar su ofrenda, el airado sacerdote Isaacar lo recriminó por tener la insolencia de presentar sus dones a sabiendas de su esterilidad, lo cual indicaba que la falta de descendencia, según las Escrituras, era un castigo divino y por lo tanto sus regalos no hallaban gracia a los ojos de Dios. Y le ordenó que abandonara el templo, del cual salió Joaquín, tan avergonzado que no quiso regresar a casa, sino que huyó al territorio en el que sus pastores apacentaban sus rebaños. Bañado en lágrimas, se rasgó sus vestiduras, se arrancó las barbas, se echó ceniza en la cara y arrodillado oró sin pausa. No ingirió alimentos ni concilió el sueño en varias semanas, al cabo de las cuales, y rodeado de un inmenso resplandor, se le apareció un ángel del Señor y le anunció que su esposa Ana, de avanzada edad, le daría una hija a la que impondría el nombre de María, pero debería consagrarla a Dios, de acuerdo con la promesa que le habían hecho a Yahvé años atrás si les concedía la gracia de tener un hijo. No comería ni bebería nada impuro, viviría en el templo bajo la égida de los sacerdotes y solo saldría de allí, según dijo el mensajero, para engendrar al Hijo del Altísimo. Ese mismo día, Ana, que en su casa lloraba la ausencia de su marido y gemía ante Dios por su infertilidad, fue visitada por el mismo ángel que le transmitió el mensaje que su esposo ya conocía y le ordenó que lo esperara en la puerta dorada junto al templo, al que inmediatamente acudieron a darle gracias a Dios delante de Isaacar, el sacerdote que había expulsado a Joaquín de aquel lugar sagrado. San Joaquín y Santa Ana constituían un matrimonio ejemplar y próspero que en Nazaret llevaba una vida piadosa y ejemplar. Repartían sus riquezas por partes iguales con el templo y los pobres, acogían a los extranjeros, ayudaban a las viudas y a los huérfanos, cumplían rigurosamente con sus deberes religiosos y con ese comportamiento intachable se ganaron el respeto de la comunidad, que los acataba y consultaba en los asuntos comunales. Mas no todo era color de rosa, pues hacía más de 20 años que rogaban a Dios que les concediera descendencia. Pero la reticencia divina era señal inequívoca de que había un pecado oculto y por eso Dios los castigaba con la esterilidad. Sin embargo, San Joaquín y Santa Ana no se daban por vencidos. Y a la par que continuaban haciendo el bien, mantenían su fe intacta mediante la oración y la observancia de todos los preceptos de la ley mosaica. Aunque la esperanza se derrumbó después de que Isaacar echara del templo a San Joaquín, por cuya mente pasó inclusive la idea del suicidio, pudo más su confianza en el Altísimo, que se vio recompensada con el anuncio del ángel del Señor y el cumplimiento de la profecía en su debido momento. Desde el comienzo de la gestación, el matrimonio se trasladó a Jerusalén, en donde nació la Virgen María. Y cuando ella cumplió los 3 años, reafirmaron su promesa. Desde ese momento la niña vivió en el templo bajo el cuidado y la guianza de los sacerdotes, que la formaron con los más acendrados principios de la ley judía, y llegó a ser una aventajada alumna en el conocimiento e interpretación de las Sagradas Escrituras. Y al cruzar el umbral de los 14 años, le fue entregada en matrimonio a San José. Entre tanto, San Joaquín y Santa Ana, que en ese lapso la acompañaron devotamente en su proceso educativo, fueron envejeciendo en olor de santidad y, según la tradición, murieron antes de los esponsales de la Virgen María. En su viaje a Tierra Santa en el siglo IV, Santa Elena, madre del emperador Constantino, redescubrió la casa de San Joaquín y Santa Ana, que en los albores del cristianismo fue un lugar de peregrinación porque allí descansaban los restos de ambos esposos. Y sobre ella construyó una iglesia que con diferentes nombres, Santa María Ubi Nata Est, Santa María en Probática, Santa Probática y Santa Ana, recibió peregrinos de todo el mundo hasta el siglo IX, en el que los invasores musulmanes la destruyeron y en su lugar erigieron una escuela. Pero para entonces la devoción a San Joaquín y a Santa Ana ya era muy popular y estaba tan extendida que en Europa abundaban los templos erigidos con el nombre de estos ejemplares esposos. Por eso hoy, 26 de julio, día de su festividad, pidámosle a San Joaquín y a Santa Ana que nos enseñen a confiar en Dios incondicionalmente.